Hoy vamos a cerrar en cuanto a los contenidos teóricos esta primera parte del siglo XX, que está marcado por las dos guerras mundiales y ese periodo de entreguerra que ya hemos analizado en la parte de la escultura. Hoy nos toca específicamente la arquitectura. Lo vamos a también a volver a dividir entre los territorios europeos y los territorios americanos. En particular porque el territorio europeo está marcado por el desarrollo de la guerra mundial, de ambas guerras mundiales. Mientras que el territorio americano, no específicamente, sí en cuanto a la economía y en cuanto a la actividad política, va a tener alguna influencia de esas guerras mundiales, pero no por la devastación de lo que nosotros estamos buscando, que son los fijos y las rugosidades. Pero también tengan en cuenta que en el desarrollo de esta primera parte del siglo XX y como consecuencia de las políticas que llevaron a ambas guerras mundiales, muchos de los arquitectos que nosotros consideramos los maestros del movimiento moderno, sean estos europeos o el norteamericano que vamos a ver, cruzan entre ambos territorios. Habrá un momento en que esos procesos de transculturación que hemos analizado el año pasado también tengan una incidencia en cómo se construyen los fijos, cómo se transculturan esta cuestión del diseño y afecta fijos y flujos y afecta también rugosidades. Quizás no tanto la inercia dinámica porque tiene más que ver con el territorio. Y también cada territorio, sea europeo o sea americano, podrá tener una forma de responder a esos fijos y flujos que se les transculturan o no. Y de ahí derivaremos entonces el estudio de esta arquitectura que denominamos moderna en general, pero que tiene algunas diferencias porque cada arquitecto le va a imprimir, cada autor le va a imprimir su posición propia, y también las necesidades de cada territorio van a requerir ciertas modificaciones. Hay un autor chileno, Enrique Brown, que hacia, esto es una edición, nunca le miren la fecha de esto, ahora que me doy cuenta, escribe cerca de fines del siglo XX un librito que él llama otra arquitectura latinoamericana. Ni siquiera le pone nombre, no le dice arquitectura moderna, posmoderna, arquitectura, no le pone otra arquitectura latinoamericana. Laurita quedó afuera, dice que no la acepta. Ni siquiera le pone un nombre. Van a ver que también hay otros autores que dudan en cómo denominar esta arquitectura moderna latinoamericana que toma esos ejemplos europeos y los pasa hacia el territorio americano. Siguiendo esa idea de Enrique Brown, él propone que, al menos para tratar de organizar la diversidad de líneas en arquitectura que vamos a ver a lo largo de este siglo XX, tengamos como dos referencias. Y él plantea dos líneas, mejor dicho, dentro de toda la producción. Una línea que tiene que ver con el espíritu de la época, que es este que tengo acá. Y otra línea que tiene que ver con el espíritu del lugar, que es como si tuviera más relación lo del lugar con esa cuestión del territorio que nosotros estamos buscando. Mientras que el espíritu de la época es toda la influencia de modelos que se transculturan rápidamente, cada vez más aceleradamente hacia fines del siglo XX, y que en cada uno de estos periodos que vamos a revisar tienen también una intención de vanguardia, una intención de progreso, una intención de marcar cómo la arquitectura posiciona tanto el autor como la empresa, como el país, como la ciudad, en un lugar de preponderancia, en un lugar visible dentro de finalmente la globalización. Primero la internacionalización hacia mediados del siglo XX y finalmente hacia la globalización hacia finales de ese siglo XX. Eso es lo que marca entonces el espíritu de la época.
Dentro de ese espíritu de la época podemos relacionar directamente esta línea de vanguardia que vamos a empezar a revisar primero en Europa y después en América. Esta línea de vanguardia comienza con un Art Deco, que en realidad el Art Deco viene como al medio de ambas guerras mundiales. Y sí, este Art Deco, como toda vanguardia, va a quebrar con lo anterior, va a avanzar sobre formulación de nuevas morfologías y de nuevos usos, sobre todo en función de nuevos diseños, oponiéndose sobre todo a el diseño que planteaba la academia. Sin embargo, ustedes van a seguir viendo cierta estructura que puede leerse todavía como un basamento, un desarrollo y un coronamiento, pero no todo va a, o mejor dicho, todo el edificio va a tener casi el mismo interés, porque a lo largo de todo ese desarrollo van a encontrar elementos de diseño que son tan importantes en cualquiera de los tres segmentos que estamos acostumbrados a analizar el edificio. Hay una serie de líneas intermedias que abarcan muchas veces entre el 1900, 1905 y el 1915, que como todo en ciencias sociales no empieza y termina exclusivamente en las fechas que vamos a ir diciendo solo con sentido orientativo. Y ahí van a aparecer el expresionismo alemán que busca algo, el neoplasticismo que también busca desarmar y volver a armar, busca plano, busca color, busca equilibrio. Y también el constructivismo ruso, que va a ser lo mismo, pero con más influencia o con más interés en la tecnología. Esas búsquedas que son esas tres líneas, entre muchas otras que hay, van a llevar finalmente al racionalismo. ¿Por qué la vista, el interés, el objetivo puesto en la razón? Porque hay que resolver rápidamente ciudades devastadas por la guerra. Hay que responder con vivienda a las necesidades de cada una de esas poblaciones devastadas. Y hay que hacerlo con el menor presupuesto posible, aunque correctamente, y hay que hacerlo en el menor tiempo posible. De ahí que lo de racional sea indispensable. No es que lo de racional se inicie directamente como respuesta a la primera guerra mundial hacia el 19 o a la segunda hacia el 45, o sea, cuando terminan los conflictos bélicos, sino que hay un desarrollo por atrás que también lleva a poner el foco en eso de lo racional. Esas dos cosas se van a unir, la necesidad y también la búsqueda, la investigación, en las distintas expresiones de este movimiento moderno en las primeras décadas del siglo XX. Se puede definir el movimiento moderno, y esto siempre es una aproximación, como el conjunto de tendencias que marcaron una ruptura con lo tradicional. Marcaron también una nueva configuración de espacios, aportaron otras formas compositivas y estéticas y pusieron su acento en la función, más que en el lenguaje, por ejemplo, como lo vimos en el siglo XIX. Sin embargo, esto es solamente una aproximación a esa definición de lo que se puede entender como movimiento moderno. El movimiento moderno que responde entonces a las necesidades europeas se va a transformar en un movimiento internacional, y ese es el otro nombre con el que lo van a encontrar, sobre todo cuando llegue a América y cuando en un intermedio que vamos a ver después, cuando terminemos esta primera etapa, efectivamente es un movimiento internacional. En los ejemplos que hoy vamos a ver, nosotros podemos identificar que esto es de un autor, que esto es de otro autor, que esto es de otro autor y que es de otro autor. Después va a llegar un momento en que prácticamente toda esta arquitectura internacional es exactamente igual una a otra, no importa el lugar donde esté, el territorio donde se va a ubicar. La arquitectura o este movimiento moderno no se queda solo en arquitectura. Igual que la línea del Art Deco, igual incluso que el neoplasticismo, este espíritu de la época racionalista diseña todo lo que el hombre moderno necesita. Diseña mobiliario, diseña aparatos electrodomésticos, lo que ahora llamaríamos electrodomésticos.
diseña o está en directa relación con el arte. Les voy a pedir específicamente que, sobre todo para los grandes maestros del movimiento moderno, ustedes sigan buscando cómo el arquitecto dibuja, expresa en un breve croquis. Allá arriba tengo, por ejemplo, uno de Le Corbusier, la idea a partir de la cual después va a desarrollar el edificio en sí. Van a notar que en esos croquis solamente 2, 4 trazos muy simples son lo que permiten identificar tanto, o mejor dicho, ese esquema con el edificio que después va a ser construido. Esa simplicidad, esa reducción prácticamente a algunas líneas para poder transmitir lo que tiene de intención el diseño, es otra de las características con las que vamos a poder identificar esta arquitectura racionalista. Una vez que esos primeros diseños se empiezan a complejizar un poco más, ya hemos dejado atrás este movimiento moderno puro y hemos pasado a esa etapa más de internacionalización del movimiento moderno. Revisemos entonces algunas de estas obras, empezando por algo de Art Deco. El Art Deco, no diría que nace, pero sí se visibiliza como se usa ahora en el espacio de una de una exposición internacional. Exposición que, dado que estaba centrada en las artes decorativas, por contracción decorativa, quedó como Art Deco. Este Art Deco va a manejar un repertorio morfológico ornamental que se va a concentrar en el manejo geométrico de las formas, en un manejo geométrico que puede usar tanto ángulo recto como zigzag, como todos elementos tipo soles radiantes, todos elementos que van a quitar el resto de la ornamentación que todavía manejamos, como vimos en la primera clase, el Art Nouveau. El que tienen en pantalla es el Teatro de los Campos Elíseos de 1913, es anterior a la guerra, y es de Perret. Los hermanos Perret, este es el más conocido, son los que se van a dedicar a resolver las estructuras en hormigón armado. Ese es el gran legado que deja este estudio francés. Los que estudian, o los que trabajan, mejor dicho, dentro de estos estudios, van a tener un acercamiento hacia este cálculo de un material que está en experimentación y que va a posibilitar ahora poder construir en altura, más allá de los 2, 3 o 4 niveles que estaban acostumbrados. Y también a manejar expresivamente ese nuevo material que es el hormigón. No es el caso de los hermanos Perret y menos en esta obra, pero sí, en adelante, este manejo del hormigón les va a permitir otro tipo de sistema estructural. Este Teatro de los Campos Elíseos, si ustedes analizan la tipología, permanece la tipología del siglo XIX. Tengo un ingreso, ese ingreso me conduce a un hall. El hall principal tiene 2 grandes escaleras que permiten el ingreso de ese entrepiso y de ese entrepiso directamente hacia los palcos, acá directamente a la platea por ahí, y un desarrollo de un escenario significativo, la caja del escenario siempre, que es esto que tienen acá en el corte. El resto son oficinas que me quedan por atrás. El ingreso por ahí tienen el espacio principal de ese hall, que se subdivide en 2 niveles, que no tiene prácticamente ornamentación. Es un espacio limpio, la estructura se lee directamente y se lee la importancia en el espacio de la escalera que se abre en 2 ramas, pero hacia los laterales. Y desde ahí se accede por los diferentes pisos a los distintos niveles en que se desarrolla la sala en sí. La sala en sí es una sala pequeñita, pero cuando después la vean en los cortes no se ven tanto, ya va a aparecer en las fotos. Cada uno de estos niveles tiene un subnivel intermedio acá, lo que aumenta el aforo. En realidad hay otras salitas más pequeñas que completan las posibilidades de desarrollar espectáculos dentro de este edificio. Y de esta forma Perret responde a un programa que era bastante complejo,
porque en este edificio finalmente dos de los cuerpos estables en relación a orquestas de cámara y orquesta sinfónica de la nación francesa van a tener su espacio fijo de trabajo. Y también otras orquestas internacionales, cuando tocan en Francia, tocan o ensayan dentro de este edificio. La maqueta sirve para que ustedes lean la estructura. Es una estructura filar, una estructura que va a generar elementos verticales portantes y después en horizontal, tanto las vigas, que son las que están armadas en esa maqueta, que son las que recibirán después las losas. Si se fijan en la fachada es claramente Art Deco, porque lo único que va a usar en este caso son elementos horizontales y verticales. Acá tengo un cuerpo principal, después por atrás aparece el otro cuerpo, este cuerpo es curvo, gira la esquina y se va por el lateral con exactamente las mismas proporciones. El ingreso en planta baja, 3 cuerpos verticales que después van a tener ornamentación por ahí arriba y después la ornamentación que cierra la parte superior del edificio y clase pueden leer basamento, desarrollo y coronamiento. Porque todavía persiste esa forma de organizar que marcaba la academia. Ahí se puede ver con un poquito de más detalles la sobriedad con la que se maneja este Art Deco y cómo la ornamentación queda circunscripta a esos elementos de organización geométrica de los que hablábamos recién. Primero, la subdivisión geométrica de mayor escala y después la interna. Y en la interna después vuelvo a subdividir, pero por atrás, y ahí vuelvo después a armar rehundidos, pero siempre es la geometría pura la que va armando cada uno de esos elementos sobre la fachada. La ornamentación en segundo plano va apareciendo por atrás y acá gira y se va hacia el lateral. El cuerpo principal jerarquizado me queda ahí. Ahí ven el interior no tiene mayor ornamentación que la que le da el tratamiento del piso, que es geométrico, y el tratamiento de la herrería de la escalera. El Art Deco tiene mucho uso de la herrería y una herrería que incluso va a utilizar un tipo de acero inoxidable brillante que va a incorporar como parte del diseño. Aunque tenga algunas curvitas todavía, el zigzag es muy usado en el diseño de lo que sea metal. También va a incorporar un tipo de iluminación novedosa que va a ser la luz de neón. Las van a encontrar sobre todo en esas gárgolas que se van a ir metiendo dentro de los cuadrados del techo o cuando toca el techo con la pared lateral suele encontrarse un elemento, una garganta donde la luz casi lineal va a generar una sombra también de corte entre el muro y la cubierta. De nuevo, el espacio ya no tiene la ornamentación de los últimos teatros que ustedes han visto del siglo XIX, sí queda algo de la ornamentación dentro de las grandes salas, aunque me queda solamente casi en el plafón superior. Y ahí van viendo uno de esos niveles, el otro nivel por atrás, el nivel principal, el nivel secundario, el nivel principal y otro más por atrás. Hay un juego bastante importante dentro de esas distintas bandejas de platea, aunque todas ellas son todavía simétricas. El teatro en el interior y en la parte superior, esto sirve para parte de la ventilación también por allá arriba, no sé si están viendo, bueno, en esta foto no se va a ver igual, porque todo es roja. Los elementos ornamentales que tengo por allá arriba ya son estrictamente Art Deco, igual que los elementos de iluminación que tienen ahí en los dos laterales, y se vuelven a repetir esas como placas donde la ornamentación encaja y después se adosa sobre el elemento estructural del edificio. El que sigue ahora dentro de esas líneas que estaban enumeradas al principio en la primera diapositiva es el neoplasticismo. El neoplasticismo es una influencia directa en arquitectura, una influencia directa de la misma línea en el arte. Habrán visto en algún momento, porque también se usa mucho para otros tipos de diseños, recuperar la obra de Piet Mondrian.
Mondrian trabaja con geometría y colores. Trabaja buscando cuáles son las superficies que brindan equilibrio, que generan un equilibrio perfecto de acuerdo a la saturación y el tipo de color que va utilizando, incluyendo el negro y el blanco. La que tienen justo acá en medio es una composición en rojo, amarillo, azul y negro de Mondrian del 21. Y en el 24, Hood diseña, son dos los representantes más importantes de esta línea, siempre en la parte norte de Europa, Países Bajos, Holanda. Este café, en realidad, café de la Uni, en realidad al parecer le piden que en un tiempo de transición, mientras se diseña definitivamente el edificio que va a ir entre estos dos, porque era un espacio baldío que le quedaba ahí, ponga como una pantalla a lo que fue un café. El café tiene nada más que, ahí tienen, un pequeño acceso con algunas mesas, el desarrollo de las mesas en sí en una doble altura. También tenía como un pequeño teatrito que al fondo que se ingresaba por lateral. El teatro estaba armado como mirando para atrás y un entrepiso para las cuestiones administrativas. Lo interesante en realidad del edificio es la fachada, porque la fachada primero trata de tomar algunas líneas de los edificios que tienen el lateral. Esta es la foto original. En eso tiene algún elemento que pasa la línea del basamento. Por ahí tengo esa moldura que continúa ahí, igual que esa que continúa allá, igual que esta que continúa allá, o casi esta. Pero lo que definitivamente se destaca es el uso de color y de una partición interna que lo pueden seguir en el dibujo original del arquitecto, más la incorporación de todo lo que sea el nombre del comercio, tanto en vertical como en horizontal. El manejo de los colores es lo que lo va a acercar a la obra de Mondrian. Solo que la obra de Mondrian es plana y la fachada tiene cierto volumen. No demasiado, pero tiene volumen. Tiene también una parte de acceso baja, la parte del basamento en sí, transparente, mientras que lo demás es lo que sube hacia la parte superior, es lo que tiene el peso, y es lo que va jugando con estas superficies que van a tener color. Es evidente que esta es otra forma de diseñar, absolutamente diferente de los dos edificios historicistas que tenía a ambos lados. El edificio desaparece durante la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción que ahora ustedes ven en esta foto, no ven los dos edificios originales al lado, no está en el mismo lugar. Lo que hace es poder o permitirnos el acceso a verificar cómo se inserta este fijo dentro o con o acompañando, distinguiéndose como con los fijos que eran preexistentes. El fijo más parecido a los preexistentes es este ya son fijos de realidad posteriores al fijo que nosotros estamos estudiando. La relación entre arte y el manejo del color y de las superficies que tiene el arte y la arquitectura para el diseño de estos fijos, evidentemente, van de la mano. En el dibujito ese que ahora me quedó abajo, sería el planteo original que el arquitecto recibe como encargo. Solucionar este espacio vacío entre dos edificios existentes y cómo va tomando algunas líneas, no todas, algunas líneas de los laterales y los va pasando hacia las proporciones geométricas que después, dividido en 4, en este caso, va a marcar la resolución de la fachada final del café. Antes sí, alguna vez lo habrán visto, y esto es lo que se denomina expresionismo alemán. El expresionismo ya lo vieron como una de estas vanguardias que ya superada la necesidad artística de reflejar exactamente lo original, como hicieron todas las vanguardias del siglo XX, van a buscar expresarse de distintas formas. Y esas expresiones, de acuerdo a cada uno de los autores, llevan a respuestas diferentes.
De ahí el nombre de expresionismo que tiene el arte. Y esto sería un expresionismo alemán porque son o casi específicamente Mendelssohn, que es el autor que ahora tenemos en pantalla, es el que más va a buscar una expresión de la obra que no sea la función pura. Y quizás en esa expresión de la obra va a poner su acento en ciertos aspectos de la forma que no responden estrictamente a la función. Podríamos tener un edificio mucho más limpio, si ustedes quieren, en esta torre observatorio que estaba destinada a que los astrónomos de Potsdam, esto está metido dentro del Instituto de Astrofísica de Potsdam, cerca de esto está uno de los palacios de uno de los reyes de Prusia, ¿cómo se llama? Un Federico, que en su corte, o mejor dicho, construye el castillo Sanssouci con la intención de tener tanto artistas como científicos. El territorio ya tiene entonces una rugosidad que genera esta intención de promover entonces la ciencia, de promover el arte, de promover el avance en esta disciplina. El edificio entonces destinado a tratar de verificar o de refutar las propuestas de Einstein en relación a la teoría de la relatividad, se construye entre 1920 y 1924, en el periodo de entreguerras. Casi se lee mejor en el corte que en las plantas son como medias complicaditas. Si quieren pueden partir de esta planta, que es la planta intermedia, la que tengo en ese nivel. Hay una escalera que me permite subir a como un atrio que tengo ahí, yo lo quiero llamar como atrio, como un vestíbulo al aire libre. Ingreso al edificio en sí y ahí hay una escalera que me lleva a el nivel que tengo en subsuelo, porque parte de los, o mejor dicho, todo lo que sea instrumental tiene que estar, si no fijo al piso, apoyado de tal forma que se mueva lo menos posible, porque son edificios que, es un instrumental que requiere una estabilidad prácticamente o una inestabilidad nula. No se pueden mover para que las mediciones sean lo más perfectas posible. Después paso a otro espacio, que es el espacio que se desarrolla en vertical, que es este, que también tiene una escalera. Esa escalera envuelve la torre donde está colocado el lente, es decir, el telescopio que observa. Eso tiene una relación directa con otro punto de observación que los astrólogos tienen sobre ese nivel inferior, de tal forma que tengo un desarrollo longitudinal, horizontal, del trabajo de los, dije arqueólogos, eran astrónomos, en sí en el nivel inferior, que es esta planta que tengo acá abajo, y un desarrollo en vertical de todo lo que es el instrumental que ellos necesitan para ese trabajo. En el desarrollo de esa torre es donde Mendelssohn empieza como a envolver mucho con una expresión más libre, más plástica, podríamos decir, más escultórica, y ahí está el primero o uno de los diseños que más se acerca, uno de los esquemas que más se acercan al diseño final. Sobre esa plataforma horizontal, esta otra torre en vertical que va como generando un movimiento que enrosca, al parecer, dos elementos verticales que tengo adelante. Y de esa forma genera esas ventanitas que después se vuelven a rehundir hacia adentro y que vuelve a repetir en la masa del muro. Estas ventanas son las que iluminan la parte inferior y resuelven de esa forma incluso la entrada. El edificio estaba pensado para ejecutarse en hormigón, sin embargo, por problemas presupuestarios de la época, se ejecuta en ladrillo revocado, lo que lleva después a una rápida degradación del edificio, que es afectado durante la Segunda Guerra Mundial y recuperado hacia fines del siglo XX. Hemos hablado de la tipología, hemos hablado de este lenguaje.
Hemos hablado también del espacio, de ese espacio en horizontal para el trabajo de los astrónomos, en vertical en lo que respecta a toda la instalación que ellos precisan. Y las escaleras son como el elemento, además de las ventanas y este movimiento como curvo, como envolvente que va generando Mendelssohn, lo que va a individualizar a este edificio. Fíjense cómo va diseñando el peldaño, que parece que como que avanza, que lo más importante por el juego de sombra es la contrahuella y no la huella en sí. Y lo mismo hace en el interior. Es difícil leer en esa escalera qué es huella y qué es contrahuella. La obra más importante, y me adelanto, porque esto es posterior, es del 27 al 30 de Mendelssohn, si bien la obra más significativa es la que les mostré anteriormente, él desarrolla para esta casa de almacenes Schocken, nunca lo puedo pronunciar bien, en Alemania otra vez, 3 sucursales. La más conocida, que es a la que corresponde el esquema que tienen acá abajo, es la de Stuttgart, que fue demolida en los años 60. Pero la que más va a impactar en América es la que ahora tienen en pantalla, que es la de Chemnitz, me parece. ¿Por qué es significativa esta obra? Por el juego de aventanamientos, que después vamos a ver cómo responde también a una influencia europea, que va alternando fajas llenas y fajas aventanadas de cristales de vidrio, y ese juego en línea y además curvo, toda la expresión del edificio es curvo, no solamente una parte y la parte de menos preponderancia, de menos visibilidad, sino el edificio es curvo. Cuando a la noche lo ilumino me queda exactamente al revés. Lo que está iluminado es lo que resalta y lo que queda oscuro hace la inversa que el vidrio de día. Este es como el modelo, la imagen visual que van a encontrar mucho en el movimiento moderno, tanto argentino como en el resto de Latinoamérica. La planta es una planta libre, porque obviamente sirve para la venta y para el almacenamiento, casi no tiene importancia. Aunque el dibujito que tienen acá abajo corresponden al otro edificio, son muy similares esta forma de trabajar de Mendelssohn para responder a estos grandes espacios libres. Y sobre todo el manejo de esa curva y esa alternancia de elementos finos longitudinales, oscuros y transparentes. Lo que más ha trascendido de esta arquitectura moderna es el proceso de construcción de una postura frente a la arquitectura que se venía desarrollando y que se tradujo en una escuela. La Bauhaus, o por traducción casi literal, Casa de la Construcción Estatal, fue una escuela experimental que tenía un proyecto pedagógico que partía de un curso introductorio que era fundamental para seleccionar a los postulantes, que tenían que tener ya un perfil específico y que pasaban a formar parte de una comunidad educativa, comunidad que más que alumno y docente tenía esta relación entre maestro y aprendiz. El aprendizaje manual, artesanal, era casi el acento que ponía este experimento pedagógico. Dentro del proyecto educativo, el taller, la actividad en taller y la experimentación con la forma, con el color, pero también con la forma de producción, porque esto se tenía que vender, era donde se concentraba todo el proceso educativo. Esta experiencia, de nuevo, insisto en la experiencia porque es tanto experiencia educativa como experimental en su producción, entendía que había que pensar de nuevo esa relación entre el arte, el diseño y la industria, porque no podían estar separados.
No podía, por un lado, ir la arquitectura, por el otro lado, la artesanía, el arte y finalmente la industria. Uno de los alemanes que más va a marcar el desarrollo de la Bauhaus va a ser obviamente su primer director, el arquitecto Gropius. Gropius escribe el manifiesto o la fundamentación de por qué era necesaria este tipo de escuela. De todo el texto solamente me voy a quedar con ese reclamo de Gropius cuando pide debemos regresar al trabajo manual, hay que establecer una nueva cofradía de artesanos, entendiendo como artesanos a todos, artistas, arquitectos, diseñadores, libres de esa arrogancia que siempre ha buscado construir una barrera que separa a los artesanos de los artistas, cosa que sucede hasta hoy en día. Por lo que apostaba Gropius era que la arquitectura, el arte y el diseño industrial se vincularan definitivamente con la industria. Y por eso también apostó a una diversidad que no era solo en formación, dado que estos talleres que mencioné antes y acá en este otro circulito, son como todos circulitos, ¿no? Tienen como el esquema de la propuesta pedagógica, propuesta que se basa en talleres. Todo esto que tengo acá, metal, madera, piedra, arcilla, son todos talleres. El curso de ingreso es como todo esto que tienen por acá, que es lo más importante. Después hay contenidos que van como ahí en medio, pero lo importante era ese trabajo en taller, lo que exigía una diversidad de docentes. Diversidad de docentes que eran artistas, arquitectos, diseñadores, que a ustedes se les ocurra. Muchos de ellos los más importantes de ese momento, como Klim, por ejemplo, como Kandinsky, por ejemplo, o como Gropius, Meyer y después Mies van der Rohe, que ya va a actuar en la última etapa. También eran de procedencia diversa esos docentes y también los alumnos. Procedían no solo de Alemania, sino de Hungría, de Rusia, de Francia, de Bélgica, lo que generaba también tanto algunos problemas entre ellos como un trabajo mucho más rico en cuanto a los aportes de cada docente. También tenían distintas disciplinas, eran artistas, algunos artistas más ligados a la geometría, otros más ligados a la expresión, algunos muchos más concentrados en esa labor de enseñanza, otros más concentrados en la producción, lo que generó diversas líneas de trabajo. Se reconoce que pueden ser desde la arquitectura hasta el arte, hasta la producción de esto que tengo acá arriba, que son juguetes, como esto que tengo de este lado, y participaron también como alumnos, y eso es también como otro avance, tanto hombres como mujeres. La inserción de la mujer en el proceso de diseño fue singular en el caso de la Bauhaus, o al menos lo que se permitía en esa etapa. Cualquiera de los afiches en donde se difundía en las distintas exposiciones que esta escuela hacía año a año, les muestra el manejo del triángulo, el círculo y el cuadrado, en cualquiera de ellas, y el manejo del color. Todos los docentes estaban sumamente interesados por esa cuestión del color. Este es Kandinsky acá arriba, y cómo presenta ese círculo de colores que a ustedes hoy les enseñan en morfología. Eso era absolutamente innovador en la época. Para cerrar, la Bauhaus tiene 3 etapas claramente definidas. Una que comienza en Weimar, en la ciudad de Weimar, y el edificio ya existía una escuela preliminar. Está marcada sobre todo por una expresión, si se quiere, valga la redundancia de nuevo, expresionista, con ese tipo de obra que vimos en el caso de Mendelssohn, y va del 18 al 25. Su director fue en esa época Walter Gropius. Un fuerte movimiento antisemita genera el traslado de la escuela hacia Dessau. Dessau es su segunda localización. Todavía Gropius y después Meyer son sus directores. Acá es donde la escuela es absolutamente racional. Acá es cuando alcanza el mayor grado de innovación
y sus docentes marcan una nueva forma de diseñar y también de producir. Esa es como la Bauhaus clásica. Y hacia finalmente también tiene que dejar de eso, pasan a Berlín. Y en Berlín ya prácticamente se convierten en una escuela casi exclusivamente de arquitectura bajo la dirección de Mies van der Rohe. Ahí ya hay estamos casi iniciando la Segunda Guerra Mundial, del 33 al 39, cuando el régimen nazi directamente cierra la escuela por entender que este tipo de expresión no es acorde a las propuestas que ellos necesitan para el diseño, que se va a traducir, por supuesto, en el monumentalismo que ya hemos visto. Una de las obras del director de esta escuela, de Gropius, fue una serie de viviendas que se construyeron para los docentes. La primera, la que ven acá solitas, la individual, era para la del director, mientras que estas otras tres que ven acá son casas dobles, casas apareadas, en donde vivían las familias de dos docentes. La que tienen en pantalla es la casa que estaba destinada, no son todas exactamente iguales aunque lo parezcan, estaban destinadas a las familias de Klim y de Kandinsky. El manejo de volúmenes blancos, puros, el manejo del hormigón armado, que después se pinta de blanco, el manejo de aberturas que ya no tienen las mismas proporciones del 19 es lo primero que nos debería llamar la atención. Lo segundo es cómo va encastrando Gropius esos volúmenes. Parte de un volumen central, y me voy a quedar ahora en la planta, esta es la planta baja, a la que le va a dosar dos cuadrados que tengo acá. Listo el encastre. A esta casa entro por acá, a esta casa entro por acá. Una vez que entro, a partir del hall de distribución, pasa a la escalera y me permite subir los niveles que tengo, que son 3, hacia arriba. En cualquiera de los dos cortes lo pueden ver. Y de esta hago lo mismo. A partir del acceso tengo la escalera por acá y tengo los espacios principales, que serían esto y esto. Espacios que son los que hacia el exterior se van a evidenciar con el mayor desarrollo de aventanamiento. De este lado estoy viendo este lado en realidad, por eso tienen menos aberturas, como la parte familiar de la casa, mientras que cuando giro, ahí sí tengo aberturas francamente importantes que abarcan a veces 2 niveles, y siempre en el último nivel, ahí voy, subo, y puedo, en algunos casos, salir o a las terrazas, ahí ven cómo salen las terrazas, o a los balcones, ¿no? Entonces, el acceso hacia ese espacio exterior con el que están buscando una franca relación se hace a través de estos balcones cuya protección, y ahí están viendo el pequeño voladizo que tiene cada uno de esos balcones, es posible gracias al uso del hormigón armado. Todo lo que sea balcón y todo lo que sea voladizo es liviano, es una línea. Todo lo que sea estructura de baranda también ya es metálica y no tiene ningún tipo de ornamentación. Igual que la ventana no tiene ningún tipo de ornamentación. Es un juego de volúmenes puros, como lo va a decir después la definición de arquitectura de Le Corbusier más clásica que ustedes conocen, bajo la luz. ¿Tiene color esto? Sí, tiene color. Tiene algún color azulito oscuro en esos bordes de esas losas. Incluso tiene el manejo de un perfil metálico que va terminando el borde de las losas superiores, que prácticamente no se ve. Sí se ve a dónde entro. Estas son entradas secundarias en realidad de las casas. Las dos principales están exactamente atrás de la toma esta. ¿Y qué otra cosa veo? Que todas las ventanas están estandarizadas y que son iguales que las puertas, son todas iguales, unas a otras. Puedo estandarizar ahora a partir de esa sistematización de proporciones que va a proponer el movimiento moderno en el otro autor que ya vamos a revisar, y que me permite entonces comprar hechas, no encargar la carpintería, por ejemplo.
En los interiores de estas casas que han sido reconstruidas, porque también fueron destruidas por la Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, ven el uso de colores. Muy similar todavía a ese neoplasticismo que íbamos mirando, porque los artistas que trabajaban, sobre todo en estas dos casas, son los responsables de esa postura en el arte. Y el manejo entonces de superficies de color y de elementos geométricos les va a ir definiendo cada uno de estos espacios. Fíjense la luz como incide en esas superficies brillantes, lisas, y cómo hay una relación directa entre el adentro de la habitación y el afuera, que me lo vincula con la otra vivienda también doble que tengo al frente. El movimiento moderno va a alcanzar quizás su expresión máxima en este arquitecto que ahora tengo en pantalla. No porque los otros no sean importantes. Gropius es el que comienza, igual que Mendelssohn, este camino. Serán Le Corbusier, serán los otros dos que vamos a ver, Mies van der Rohe, Reich, Aalto, los que continúen. Aalto será el último de estos grandes maestros. Pero el que tuvo el ímpetu, digamos, de generar todo un nuevo sistema y sobre todo de proponerlo a través de su obra, pero también de escribirlo y de difundirlo a través de movimientos internacionales, fue Le Corbusier. Le Corbusier, como también ya deben saber, es el apodo de Charles Edouard Jeanneret, un suizo que después se nacionaliza francés, que actúa en el marco de ambas guerras mundiales, a veces de un lado, a veces del otro, que participa también de esos, y esa es la cara de los congresos internacionales, es el que escribe, es el que redacta los resultados de esos congresos internacionales de arquitectura, y es el que va a proponer los rasgos de esta nueva arquitectura. Le Corbusier entiende que hay que dejar atrás todo lo que había desarrollado o la ciudad y la arquitectura que le fueron propias al siglo XIX, que era demasiado caótico, y frente a eso el maestro plantea los 5 puntos de la nueva arquitectura. 5 puntos que debían respetarse para tener una arquitectura racional. De ahí el otro nombre con el que se conoce a este movimiento, que es el racionalismo. ¿Cuáles son esos 5 puntos? La planta libre, una planta que a partir de una estructura independiente me permita ubicar indistintamente los muros donde yo lo necesite. Una ventana corrida que no es nada más que esto, o sea, no ir segmentando el aventanamiento, sino disponerlos en una sola línea, lo que genera una relación directa y un enmarque directo con el paisaje que tengo afuera, paisaje sobre el que me apoyo sobre una serie de pilotis que van a transmitir las fuerzas hacia el piso, pero que son a veces tan delgados, y lo ven en esta deconstrucción de la maqueta, que casi no se ven, sostienen livianamente todo el peso del edificio que tengo arriba, lo cual es posible porque estoy usando hormigón armado, si no, no lo podría construir. Una fachada libre, ¿por qué? Porque en realidad los muros no son portantes, quiere decir que estos muros de fachada el arquitecto lo puede ubicar donde él considere necesario. Y una terraza jardín, creo que ahí ya me estoy acercando a los 5 puntos, sí. Y una terraza jardín que implica que lo que yo le he quitado abajo al suelo, porque he apoyado mi objeto, mi artefacto, mi máquina para vivir, esa es la definición de Le Corbusier de la vivienda, se lo devuelvo a la parte superior y genero una terraza jardín, un espacio verde, a veces no necesariamente verde, pero sí que me permite mirar el entorno natural. Esto es como un objeto puesto sobre el entorno natural que lo toca lo menos posible y que también se transforma
o genera esos enmarques que le permiten al hombre ver ese exterior verde, porque el verde también le va a solucionar esta cuestión de lo higienista, porque lo higienista todavía perdura, todavía lo están solucionando. Esa ciudad del siglo XIX sigue siendo una ciudad que tiene fuertes problemas para incorporar todo lo que sean las infraestructuras, con la guerra más. Le Corbusier propone también una medida en relación a un hombre universal. Ese hombre universal se transforma en el módulo que ustedes tienen ahí, y a partir de esas medidas de este hombre universal, que en realidad no existe, se generan entonces también el diseño de aberturas, el diseño de artefactos, el diseño estandarizado tal como lo conocemos ahora. La vivienda, la obra de Le Corbusier, vamos a ver dos en esta instancia, obras que corresponden a esta primera etapa del diseño de Le Corbusier, son la Ville Savoye, que es esta que tienen en pantalla, y la correspondiente caseta del jardinero, donde él al parecer va como a probar después estos 5 puntos que va a llevar a la casa completa. Y lo mismo, pero en altura, ya con otras proporciones significativamente mayores, en la unidad de habitación Marsella. Quedémonos primero con la vivienda individual. ¿Cómo plantea la vivienda individual? Siguiendo obviamente los 5 puntos de la nueva arquitectura que él propone. Planta baja libre, pilotis, y los pilotis, si me siguen ahí, lo que van a hacer es generar una malla, una red de puntos de apoyo que prácticamente no se ven. Por eso, lo primero que hay que hacer es identificar ese sistema estructural. Sobre ese sistema estructural... ¿Sí? Disculpe, lo del paseo arquitectónico tiene que ver con lo de las terrazas que recién nombraba, como que había que hacer un recorrido en el interior ahora de la voy. casa por escaleras. Tranquila, ahora voy. Es el último. Bueno. Porque él en realidad en esos 5 puntos no pone paseo arquitectónico. Pero recuerden que a partir de esa teoría de la relatividad de Einstein, y también del cubismo, ya el tiempo está incluido dentro de todo el diseño. Todos los 5 puntos que siempre trabajamos son como en dos dimensiones. El paseo arquitectónico implica que uno se tiene que mover dentro de esto, pero se tiene que mover con un sentido. Ese es el sentido del paseo, y ahí paso. ¿En qué estaba? La estructura ya lo dije, sí. ¿Cómo entro a esta casa? Entro por un ingreso, por una puerta que está acá. Esta pared sí es curva, y la puede poner en cualquier lado. Ven que ahí pasa por atrás del pilote, porque total tengo una planta baja libre. Por este lado estaciono, por este lado ingreso. Por acá atrás hay un ingreso secundario para el servicio, y una vez que ingreso, enfrento directamente la rampa. La rampa ahora sustituye la escalera como espacio que se mueve dinámicamente en el exterior. Esa rampa, y para eso tengo esto yo no lo puedo explicar solamente en planta, sube hacia el primer nivel por dentro del edificio cubierto, y sube hacia la terraza jardín por fuera del edificio, ya al aire libre. Ese es el paseo arquitectónico. Pasea sobre el eje del edificio, y alternadamente primero sube y ve lo que tiene casi en los laterales, porque esto es más o menos transparente. Después ingresa hacia el espacio principal, que es el gran estar, que por este lado, y ya subo el piso de arriba, va a tener toda la parte de servicio. Esta es la escalera de servicio, y la rampa es la que va vinculando todo el resto de los espacios. Una vez que llegó al piso principal, por ahí atrás le van a quedar las habitaciones principales, sale a la terraza jardín del primer piso, y por esa rampa sube ya a la terraza jardín que ocupa el piso superior. Si yo mantengo el marca de esta escalera acá y de la rampa ahí, esto que me queda por allá atrás es el servicio de planta baja. Ahora subo, mantengo la escalera ahí y la rampa ahí. Esta es la gran sala. La gran sala es la que tiene todas las ventanas corridas hacia el exterior. Toda la zona de servicio me queda acá.
hay un pequeño patiecito de aire de luz ahí. La habitación principal es esta, con su correspondiente baño, que es todo esto. Otra habitación, otra casi habitación, pero que en realidad es la expansión de esto, y por ahí sale a la terraza, y la terraza es toda esta, en el primer piso. Sigo por la rampa, otro piso más, y no lo di vuelta, me quedó de vuelta. Ahí está la escalera que debería estar del otro lado. Y ahí tienen la terraza en sí, más como un solario, un espacio un poco más a resguardo que él propone, y que son esos muros curvos que ven allá arriba. En la curva donde se ve, acá abajo y allá arriba, pero lo que más marca es este cuerpo que es ortogonal, sobre el cual están inscritos la ventana corrida que ven ahí. Igual puedo hacer el análisis en como de construcción de la vivienda, donde la estructura la veo perfectamente en planta baja. Ese es el ingreso. Inmediatamente ahí está la rampa. Si la rampa yo la sigo, cuando llego al primer piso, puedo volver a usarla para subir hasta la terraza jardín. Ventana corrida, esto es hueco, esta es la gran sala, esas son las habitaciones, y vuelvo a la parte a la terraza, y sobre la terraza esto es vacío, pero eso se puede usar como ese solarium que Le Corbusier siempre va a proponer en las partes superiores. Ya había dado vuelta ese plato. Bueno, disculpe. De nuevo, lo que me interesa es que miren siempre cómo los maestros van diseñando, cómo se van aproximando, y esta es la planta general, al acceso a la vivienda en sí. Entra por ahí, esa es la caseta del jardinero, que es esto que tienen abajo, que es la síntesis de los 5 puntos. Acá ya no hay tanto paseo arquitectónico. Ingreso y entro ahí, estaciono, y cuando me retiro, me voy por ahí. Desde arriba, la casa además está rodeada por ese verde que define mucho más el espacio de acceso a la vivienda en sí. Y en despeje por planos, porque esta arquitectura también se entiende como planos, como láminas de planos que van jugando y van definiendo esos espacios. El espacio no es un espacio estático, el espacio es un espacio que fluye, que busca por dónde salir y busca cómo vincularse con lo otro, con el espacio que frecuentemente está afuera, ¿no? Por abajo dejo el suelo libre, y por arriba tengo el solario, o sea, le devuelvo a la tierra lo que le he quitado arriba. Y ahí tienen la síntesis, ahí van viendo cómo él va construyendo esa síntesis, incluso planta por planta, de lo que hemos revisado recién, y cómo en estos arbolitos escuálidos que dibuja acá, tiene en mente que alrededor de esto hay verde, y sobre todo esto, para él es indispensable esta cuestión del sol. El sol entra en esta vivienda por todos lados, desde el ingreso, y es solamente vidrio, ese muro curvo que casi no existe, es una cuestión de un plano virtual. El acceso en sí a ese primer espacio, que por acá tengo la rampa para comenzar a subir, y ahí tengo la escalera de servicio que me permite subir a la parte superior, cualquier cosa. La parte de servicio, la gran sala, esa que estaba en este nivel, que la tengo por acá. Ven cómo la estructura sigue siendo independiente, la estructura va por ahí, el cerramiento va por otro lado. Esto es lo que soporta, esto no tiene ningún peso. Puedo ver ese recorte que me permite la ventana corrida hacia el exterior, y para este lado puedo mirar esto, ¿sí? Este plano de vidrio es este plano de vidrio que tengo acá, y ahí tengo la primera parte de esa terraza exterior. Por ahí ya subo a la rampa externa, y la rampa externa me va a permitir llegar a la terraza. Ahí atrás, lo que tengo en esta zona que les marco ahora, ahí atrás está la habitación principal. Y esta es la habitación principal, y la habitación principal está abierta hacia el baño, no hay cerramientos internos, ¿no? Ahí está para bañarse, la ducha, y allá está puesto el resto del baño, que está como así, segmentado,
pero no está separado de la habitación en sí. Y ahí tienen el pilote, que es parte de la estructura independiente. La terraza, bien rayadita, que es donde termina el paseo arquitectónico. Y subo al solarium. El solarium es este juego de muros que controla un poco el viento y también controla un poco el sol, y que a su vez tiene visuales hacia la terraza y hacia el exterior. Cuando estoy afuera, también la idea de la ventana corrida sin vidrio sigue rodeando toda la casa, que es esta otra parte que les señalo en ese caso. La vivienda entonces se centra en cómo diseñar las relaciones espaciales, en cómo se mueve dentro de ese espacio y en donde incluso las habitaciones, sobre todo la parte sanitaria y esta otra parte de recreación de arriba, es cuando altera toda la forma más estructurada, geométrica, empieza a incorporar ese juego de curvas y de recortes, porque por ahí aparece una ventanita, por ahí aparece como otro elemento que permite siempre mirar hacia el exterior. Fíjese cómo en ese remate de la rampa termina en una ventana abierta hacia el exterior. Está al aire libre, ¿no? Pero enmarca como él quiere el espacio que está afuera. Lo mismo podríamos decir, pretende hacer en la unidad de habitación Marsella. ¿Por qué es importante la unidad de habitación Marsella? La anterior es el modelo para todas las viviendas individuales que ustedes van a encontrar en el resto del mundo prácticamente. Este es el modelo para toda la propiedad horizontal que se va a hacer en el resto del mundo. La unidad de habitación Marsella, en términos de Le Corbusier, no es otra cosa que poner una manzana en vertical, donde ya no existe la idea del lote privado, sino que el lote, que es lo que tengo acá abajo, es común a todos los que viven arriba de ese lote. Esa es la idea primigenia de esta propiedad horizontal. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo propone resolver Le Corbusier esta unidad de habitación Marsella, que es la primera que construye, después construye otras más? Una planta baja libre, de nuevo, un sistema estructural independiente que después le permita mover el resto de los tabiques según las necesidades. Acá tienen en la planta baja estos grandes pilares que generan como un camino interno, que es ese espacio que están viendo ahí, hormigón a la vista, secciones importantes de hormigón para lograr sostener todo lo que tengo arriba. Todo lo que tengo arriba son como 56 metros. Este edificio tiene como 150 metros de lado, unos 24 metros de ancho, tiene más de una cuadra de largo, ¿no? Y esos 24 metros de ancho después están subdivididos en, ¿cuál rayo? Departamentos que van de extremo a extremo, es decir, que tienen vista hacia ambos lados de la torre, que tienen más o menos unos 5 metros de ancho, es decir, que son 5 por 24 metros. Son una cosa estrecha, una puesta una al lado de otra, y que tienen alternadamente entre diversos pisos un pasillo en común por el cual se ingresa. Pero para poder tener más superficie, lo que Le Corbusier hace es ir encastrando. Este es el pasillo de acceso a las viviendas. Y por este pasillo de acceso ingreso a esta, y por esa escalera subo al resto del piso que se desarrolla arriba, y a esta ingreso por acá y bajo por esa escalera al resto del piso que se desarrolla abajo. Lo mismo vuelvo a repetir, de tal forma que alternadamente, si ven esos huequitos que me van quedando ahí, se van superponiendo estos bloques de vivienda, estos departamentos, estas tiras de departamentos, que incluso lo piensan, si lo ven ahí en ese dibujo que es como la propaganda, y en esa axonométrica que tienen abajo, como si fuera un esqueleto, los antiguos esqueletos de botellas, en donde voy incorporando, voy metiendo y sacando a voluntad estos departamentos. Si
se llegan a fijar en una de las plantas que, estas todas finitas que tengo una al lado de otra por acá, ¿qué tiene de interesante el juego? Que tengo estares que son de doble nivel en ambos departamentos, que en ambos departamentos tengo balcones, que son expansiones de las actividades importantes. El departamento en sí, en este caso se ingresa en planta baja, acá está el estar, la cocina y el comedor, subo y está el dormitorio de los padres, que es el más importante, en el centro donde se concentra todo lo que es instalación, los baños, y los dormitorios de los hijos hacia el otro lado, que son finitos, partidos por la mitad, pero que también tienen su propio balcón. Los balcones que son como la parte que se cava, y si lo ven, es todo este blanco que me queda en los laterales que tengo por acá, y que después constituyen la imagen, la morfología de la unidad de habitación Marsella. ¿Qué más tiene la unidad de habitación? Tiene un piso intermedio, que es esto gris que tengo acá, que es el que está destinado a los comercios. Y en la parte superior tengo una terraza jardín. Terraza jardín que además va a incorporar todo lo que sea común, además de los servicios que tengo en medio. Por ejemplo, la guardería, el gimnasio, espacios para correr, espacios para que los niños también jueguen, unos centros de atención sanitaria, etcétera. Le va dando una forma como más plástica a lo que sean estos respiraderos, por ejemplo, de los servicios, y siempre voy a tener un sentido longitudinal, tanto en la planta baja como en este pasillo que corresponde a esos pisos intermedios, como a los propios pasillos de acceso a los departamentos. Esa es la imagen en hormigón, a la vista, puro, de la unidad de habitación Marsella. Por fuera me queda una parte de escaleras de evacuación, este es el piso que está destinado a los servicios, un alero bien trabajado como una escultura, que es el acceso en sí, el acceso que también en el interior tiene algunos elementos ornamentales en el trabajo del muro diferente, y la parte superior, la terraza, jardín, que es la que está destinada a alojar a los servicios de toda la comunidad. La unidad de habitación Marsella inicialmente puede haber dado resultados en el contexto social en el cual se desarrolla la Marsella de la posguerra. Por eso ahí ven actividades en donde se ven los niños jugando en la terraza jardín de la parte superior, y estas dos fotos corresponden ya a departamentos. Ahí ven la doble altura que se genera ahí, siempre esa vinculación con los exteriores, todos los departamentos están vinculados hacia el exterior. El uso del hormigón armado, que en algunos elementos también está trabajado de modo escultórico, pero la ventana corrida de punta a punta es lo que más va a marcar la morfología del conjunto. Esa ventana corrida después va a tener la incorporación de colores primarios, colores saturados, en todo caso, con algunas modificaciones en esos celestitos, en esos verdecitos más claros, pero eso es lo único que le va a permitir al individuo identificar cuál es su lugar de poner su espacio vital dentro de todo el esqueleto que significa la unidad de habitación en sí. El arquitecto que sigue, Ludwig Mies van der Rohe, creo que es la pronunciación, no vamos a quedar con el castellanizado Van der Rohe. Aunque su obra es vastísima, nos vamos a quedar con este pabellón alemán para la exposición de Barcelona, que es del 29, un edificio que se construye para ser efímero, y que después se vuelve a construir, dada la incidencia que va a tener en el resto de la arquitectura mundial. En este edificio es donde se ve esa máxima expresión del racionalismo, porque incluso en los edificios racionales que plantea Le Corbusier, siempre hay algún detalle que podemos encontrar en donde se refleja esa
ese proceso creativo del arquitecto. En cambio, Van der Rohe es alemán y es racionalista. Este edificio ¿cuál es el objetivo que tiene que cumplir? Es un espacio de representación del gobierno alemán en la época de entreguerra, en donde él juega con los colores de la bandera de Alemania, es como mucho decir, pero sí lo hace, eso es uno de las propuestas, pero lo hace a través del uso de distintos tipos de superficies, tanto verticales como horizontales, con materiales de alta jerarquía que van del ónix al acero, a distintos tipos de granito, incluido el agua y la tela, el terciopelo rojo, y lo hace a través de lo que más le interesa a él en su propuesta de diseño, que es cómo el espacio fluye. El espacio no se tiene que quedar estancado adentro, el espacio tiene que fluir, tiene que salir naturalmente del interior y extenderse naturalmente hacia el exterior. ¿Cómo logro eso? De nuevo, con un sistema estructural independiente, que son esos puntitos que tienen ahí, que en la realidad se traducen en estos apoyos que son como una cruz en acero, pero el acero es un acero laminado y brillante, que además está puesto en cruz, o sea, no es un cuadrado, porque en el cuadrado la luz, cuando incida, me va a reflejar todo este lateral. Él lo hace al revés, lo come para adentro, de tal manera que la luz cuando refleja hace prácticamente desaparecer el elemento filar, que es lo que sostiene. Y de ese modo parece que todo flota, que lo que es horizontal flota y lo que es vertical quizás sostenga el resto. Eso es como lo irracional, si quieren, de este pabellón. El pabellón tiene un desarrollo horizontal, se ingresa por este pequeño desnivel y uno enfrenta directamente un gran espejo de agua, espejo que tiene por abajo la incorporación de una piedra que le da también otra textura, y hacia este lateral se puede ingresar al espacio, estrictamente hablando, que es este. Pero espacio que se escapa por acá, se escapa por ahí, se escapa por allá, atraviesa este plano doble de vidrio que tengo ahí y me permite el acceso hacia la explanada que está acompañada por un banco largo, y por ahí puedo seguir por el resto de la exposición. Esto es servicio. Agua, distintos tipos de solados, un solado trabajado brillante, igual que todos los planos verticales que vamos a ir viendo ahora, que ustedes ya ven en la maqueta, que usan o vidrio, como estos que tengo acá, doble vidrio, como esos que tengo acá ahí, o granito. Esto es ónix. Esto es un mármol mucho más caro, una piedra mucho más cara, que además es translúcida. Esto es amarillo. Hay en el espacio principal una alfombra negra, el segundo color de la bandera alemana, y sobre este lateral, que es vidrio, hay una cortina de terciopelo rojo, y con eso termino la bandera. El resto de este mármol es verde, define el otro extremo del pabellón, igual que este otro muro define este, mientras que en el otro sentido todos los planos se van cortando, de tal manera que el espacio fluya entre ellos. El último espacio es de nuevo agua, y sobre esta esquina, generando tensión, es donde se ubica el único elemento que no es racional, que es una escultura, que le quita un poco de frialdad a todo ese espacio, porque realmente es un espacio tan racional que frío. Si siguen esta maquetita que les dejo fija acá abajo, ahí está el acceso tiene el agua al frente, giro y entro para este lado. El agua, fíjese cómo la piedra genera otro tipo de movimiento y de textura en el agua, vidrio, granito, vidrio, y el elemento filar que casi no se ve por la forma en que está diseñado y que va a ser la marca del diseño de Mies van der Rohe en adelante. Amarillo, negro y rojo, envuelto en ese verde, la figura de la mujer en esa escultura al fondo. El fondo
y a este fondo, este espacio que me fluye desde acá adentro, por ahí puedo volver al espacio exterior y por acá puedo ingresar. Fíjense los elementos mínimos, debajo de todo el rollonado que yo hice, que tiene el edificio. Vertical, horizontal, libre, horizontal, compacto, piedra, agua, un solo elemento vertical de referencia ajeno al resto del conjunto. Si paso en la misma época a Italia no le interesa, igual que a Alemania, el pabellón está en España, ¿no? No le interesa ese racionalismo porque ese racionalismo no le permite mostrar el espesor histórico del territorio, es decir, la rugosidad que necesita para justificar y para traer de nuevo a ese tiempo el prestigio, la historia del Imperio Romano. Por eso sí le conviene, sí adscribe a esta línea del monumentalismo. Me voy a quedar con el Museo de la Civilización Romana. Hay otros edificios, pero este Museo de la Civilización Romana además tiene el interés de mostrar cómo es el Imperio Romano a través de esta cultura milenaria. Hay un gran patio de acceso, que es este que también en la foto. Voy a tener que usar fotos en blanco y negro antiguas porque las de ahora, el verde como que lo modifica mucho. Hay una diferencia de nivel acá arriba que se resuelve a partir de esas escaleritas y allá arriba tengo un propileo a lo griego, también a lo romano, que sirve solo como telón de fondo. Abajo hay un espacio, pero arriba, atrás hay una terraza y nada más. Esto sirve como remate de todo el sistema. El edificio se desarrolla en estos dos laterales. ¿Cómo entro esos dos laterales? Trazo un eje para el otro lado. Y como si fueran esos grandes espacios interiores de los templos egipcios que estudiamos hace 2 años, y ahí tiene el ingreso, esas salas hipóstilas de los templos egipcios y esa escala, se ingresa a las dos salas principales de este Museo de la Civilización Romana. El acceso en realidad es por este lado. Acá hay una serie de salas principales, pero por acá se pasa por todo el desarrollo en calco de la columna de Trajano y toqué algo. Por ahí me vengo hacia este espacio que tiene una maqueta de la Roma imperial del siglo 3, creo, 3, 4 después de Cristo, que es la que usamos siempre cuando le tratamos de enseñar Roma. Y por ahí salgo. Esta sucesión de salas, que en el interior en realidad no tienen demasiado interés, son para mostrar la cultura y el edificio es para mostrar la escala que tiene esa cultura. Y ahí tienen la escala que además va alternando estos sistemas de grandes columnatas con muros directamente cerrados, porque así lo exige la tipología museo, es lo que va a definir entonces la imagen monumental, de ahí la línea monumentalista de la arquitectura italiana. Ahí están viendo, esto es 1939, en plena Segunda Guerra Mundial. Este es el espacio que tiene la maqueta. Hay un pasillo que permite balconear hacia la maqueta que está abajo. El eje transversal entre las columnas que ven ahí, y ahí tienen la misma imagen, mismo tipo de espacio que el espacio griego, el espacio egipcio que veíamos en esos templos también. Paso a la línea de la tradición y me quedo todavía entre Europa y Estados Unidos en este caso. Sigo con la misma definición de movimiento moderno, porque acá también hay una ruptura con lo tradicional en la configuración de los espacios, en las formas compositivas y en la estética, y tiene ese ojo puesto en la función. Solo que, dicen cualquiera de los dos arquitectos que vamos a ver, tanto Ray como Álvaro Aalto, ¿por qué el ladrillo no puede ser racional? ¿Por qué la madera no puede ser racional? ¿Por qué no pueden ser modernos esos materiales? Y la mayor parte de su obra la destinan a
o se ve, se expresan a través del uso de ese ladrillo, pero haciendo todo lo otro que ya hemos visto que se entiende por movimiento moderno. El manejo sobre todo de los materiales, que se ve reflejado tanto en la arquitectura como en el mobiliario. El manejo también de nuevo de la luz y de la incidencia en esos distintos materiales van a caracterizar esta otra línea de la tradición que tiene más que ver con el espíritu del lugar, si seguimos de nuevo al autor que les mencioné inicialmente, al chileno Brown, que es lo que vamos a tratar de identificar en las obras tanto de Aalto como de Ray. También cierta revisión de las tipologías que tienen algo del lugar. El manejo de los patios en el caso de Aalto, el manejo de esa línea horizontal en el caso de Ray, siempre en ambos casos respondiendo a las características de su territorio. La obra más significativa de Álvaro Aalto, sin ninguna duda, es Villa Mairea. ¿Por qué? Tiene otras obras institucionales que son también extraordinarias, como el hospital, como la biblioteca, que era la foto anterior, como un ayuntamiento. Obras que, si bien son racionalistas en cuanto a la propuesta de cómo funciona y cómo se van relacionando los distintos espacios, atienden también a ese espesor del territorio propio del finlandés, en donde el árbol y el agua juegan participan directamente del diseño. No se puede dejar afuera la madera, quizás tampoco se puede dejar afuera el agua y el clima riguroso que tiene también, en este caso por el frío, Finlandia. La Villa Mairea está construida para una familia que tenía una fuerte inclinación artística. La esposa era además artista, era artista plástica, y que le encargan a Álvaro Aalto una casa moderna. Aalto propone, en principio, una casa que está distribuida en L. Si me siguen, acá hay un patio, y el patio está rodeado por la casa en sí, que es lo que tengo de este lado, un espacio abierto cubierto que se vincula con el sauna y la pileta, el sauna que es propio de la cultura finlandesa. Después de un ingreso, que es el que tengo acá, y de un espacio de recibo, que es el que les marco ahora, se accede a este espacio que es la sala de estar principal, que es esto. Y acá, en la posición central, está la escalera. La escalera distribuye el segundo nivel y en el segundo nivel tengo las distintas habitaciones de la familia, más tenían varios niños. La habitación principal está acá, el núcleo sanitario está ahí, y ese es el estudio del artista. Esto se abre para este lado, en planta baja, esto se abre para este lado y para este lado. Acá está la parte del comedor y esta es la parte de la cocina. Por ahí la distribución es una distribución como más tradicional, si ustedes quieren. Sin embargo, las vistas hacia el exterior mantienen esta idea que les mencionaba de Le Corbusier, de abrir el espacio hacia el exterior. Quizás acá no tanto por la rigurosidad de clima. ¿Cuál es la diferencia en el caso de Aalto? El manejo que tiene de los materiales. ¿Por qué buscar este tipo de plantas es importante? Porque todos los dibujitos que ustedes ven ahí en el piso indican tantas otras diferencias de materiales que va proponiendo. Esto tiene un tipo de piso, esto tiene otro tipo de piso, este otro, cuando salgo de afuera tiene otro, etc. Y también, cuando empieza a envolver cada uno de esos espacios, lo hace a partir de o revestimientos de madera o madera en sí, que son los que pasan a sostener, en este caso son elementos puntuales de acero revestidos en yute o en algún tipo de material similar, en algún tipo de elemento de desbastes de la madera, mejor dicho. Y en el corte, antes de que siga con las imágenes, ven cómo a partir del acceso la escalera se transforma en el elemento que vincula los dos niveles. En planta baja, el estar
la extensión hacia afuera del estar, que es esta, y este elemento en vertical más importante es en planta baja parte de esa extensión del salón principal y en la planta alta el estudio, aquello que tengo allá, de la artista. Entro. El acceso está planteado con el uso de esos elementos puntuales, igual que Le Corbusier, igual que Mies, solo que esto es madera. O está revestido en madera o está trabajado en yute. Es como un material mucho más cálido que los otros colores que los otros materiales que estábamos viendo. Y ahí vemos también cómo busca proteger los accesos de luz de acuerdo a las orientaciones que ha elegido. Y empiezan a ver las distintas formas de aplicar la madera, en vertical acá, en horizontal acá, protegiendo los vidrios por ahí. Un desarrollo en horizontal, tanto en el ingreso como también en el resto de los espacios interiores. La imagen no es muy buena, pero es la que me permite reunir el adentro y el afuera que está definido allá atrás por el sauna, el lateral por la parte de social y de expansión de la familia, el hogar de este lado, y tienen en primer plano esos dos elementos de acero negro que están envueltos en yute en este caso, y la escalera que se puede resolver de una forma más limpia, sí, pero que trae el bosque que tengo allá atrás acá adentro. Muchos de estos elementos verticales no son portantes, algunos de ellos lo son. La escalera tampoco es exactamente simétrica, va abriendo el último peldaño y se adelanta sobre el espacio del estar. Y después fíjense cómo abraza ese pasamanos, es cada uno de esos elementos tan filares, tan finitos, tan de madera, tan vivos, que constituyen los laterales de esta escalera. Hacia afuera, la expansión, la parte baja del estar, la expansión del dormitorio principal en planta alta y el estudio del artista, y las diversas formas de ir trabajando la madera con directamente el verde al lado. El punto central, entiendo, de esta obra es la escalera que tiene todos los detalles que ustedes se pueden imaginar para su ejecución, en donde en algún momento también implica el trabajo tanto estructural como artesanal. Todo el manejo de madera que ustedes van a ver en alto es un tratamiento artesanal. La diferencia de pisos y también las diferencias de distintos materiales en los pisos que se ven mejor en otras imágenes que esta, pero insisto, cómo va generando casi un bosque de elementos verticales que después se van a repetir afuera en estado natural, es lo que caracteriza el espacio de la Villa Mayrea de Alto. Y esa escalera es fantástica, que está armada con elementos tan delgados, tan elegantes, tan filares, que después se van uniendo de vez en cuando con nudos, y que es el pasamanos, y ahí tiene el trabajo en pasamanos ya en metal, el que termina de unirlos en una línea que es prácticamente imperceptible.